La situación ha agitado el avispero dentro del Partido Popular. Carlos Mazón dice que se siente apoyado por la dirección nacional y aunque en privado el PP dice que está con su varón autonómico, lo cierto es que hoy el partido ha evitado respaldarle abiertamente. Vamos a la redacción de informativos. Sonia Gómez, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Xavi. Sí, dejan en manos del presidente de la Generalitat las explicaciones que dicen tenga que dar a partir del próximo jueves, cuando está previsto que comparezca en les Corts Valencianes. Algunos medios de comunicación apuntan ya a que dentro del Partido Popular hay preocupación por el daño que pueda hacer a la imagen del partido a nivel nacional la gestión de esta crisis. Por ejemplo, en digitales como en El Confidencial apuntan a que de momento el PP podría mantener a Mazón a cambio de sacrificar, de dejar caer a dos conselleras. Y también dicen que la relación entre Feijóo y Mazón no es la mejor desde que el presidente valenciano precipitase ese pacto con Vox justo en plena campaña de las elecciones generales. En el ABC hablan ya de contradicciones que lastran no solamente a Mazón, sino también al partido a nivel nacional, y aseguran que hay dirigentes del Partido Popular que reconocen que hubo una tardanza inexplicable en activar esos protocolos. En medios valencianos como Valencia Plaza directamente hablan de exigencias por parte de algunos dirigentes del Partido Popular para que haya cambios en el Consell de forma inmediata. Mientras tanto, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper, ha dicho que hoy no es momento de hablar de dimisiones, dice que ahora no toca, y Mazón, por su parte, ha dicho que sus sentimientos, que cómo se encuentre dentro del PP, es ahora lo de menos. Que mis sensaciones políticas con respecto a mi persona, o algunos me preguntáis a veces por lo que siento o lo que no puedo sentir, yo quiero decir una cosa muy clara y muy sencilla. Es lo menos importante. Me siento respaldado por la responsabilidad que tengo y me siento respaldado, por supuesto, por mi partido. Pero en cualquier caso son reflexiones políticas sobre las que conviene hablar quizá un poco a partir del jueves. Ya habrá tiempo en su caso para hacer todo tipo de análisis. De hecho, el señor Mazón este jueves, el presidente de la Generalitat, este jueves comparece en el Parlamento valenciano. Juan Malamed, las palabras de Juanma Moreno, porque el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho hoy que en la gestión de la DANA hay responsabilidades compartidas entre Comunidad Valenciana y el Estado. Dice que no es el momento de dimisiones, pero sin decirlo también se expresa con bastante claridad. En qué situación está y cuándo uno es necesario en una institución y cuándo no es necesario, ¿no? Pero creo que no es el momento de pedir las dimisiones. Como digo, vamos a arreglar el problema que hay ahora mismo en Valencia, que es mucho, que es grave, y después Cortes Valencianas, Congreso de los Diputados, depuramos responsabilidades y buscamos fórmulas para mejorar el futuro. ¿A qué te suena esto? Bueno, a lo que no me suena es a un respaldo a Mazón. Eso en ningún caso, ¿no? Depurar responsabilidades en las Cortes Valencianas, pues no va a ser a Vox, ¿no? Digo yo que será al Partido Popular. Se le entiende muy claramente, yo creo. A Juanma Moreno, cuando quiere decir las cosas de una manera o de otra, le pasa como a Isabel Díaz Ayuso. Los silencios y las palabras quirúrgicas y medidas de Juanma Moreno son muy elocuentes. Y en este caso lo ha sido, ¿no? El problema que tiene el Partido Popular es que la dimisión de Mazón le abriría un escenario muy negativo porque dependerían de Vox. La única alternativa natural que hay a Carlos Mazón en el grupo parlamentario de las Cortes Valencianas es María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, que mucha gente se olvida de que también es diputada autonómica y podría ser una candidata a sucederle, pero eso dependería de Vox. Vox pediría la alcaldía de Valencia, pediría el oro y el moro y además tendría en su mano forzar unas elecciones que le podrían ser propicias para pescar en río revuelto. Es una incógnita lo que va a hacer Vox, pero el PP no se puede arriesgar a perder a sus dos líderes valencianos de golpe. Y esto lo expresan ellos literalmente. No se pueden arriesgar a que Catalá, que es claramente un liderazgo de futuro, se queme en la pira de la gestión política de la DANA y a que Carlos Mazón abra con su marcha una crisis peor que la que puede mantener o sostener con alfileres en la reconstrucción. Hay tres verbos que conjugan estos días en el PP: resistir, repartir y reconstruir. Y así lo dicen, resistir las andanadas políticas hasta que los tiempos sean más propicios, yo lo veo muy complicado. Repartir culpas, en eso están y de eso va a ir el jueves la comparecencia, y es verdad que no toda la culpa es de Mazón, no, solo un maniqueo diría eso, pero la mayor parte de la culpa es de Mazón, y reconstruir como palanca de intento de supervivencia. Yo creo que ya es tarde, después de todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, como para que una reconstrucción muy bien ejecutada fuera suficiente para Mazón.
Estamos, creo que todos de acuerdo en la mesa en que Carlos Mazón es muy difícil que dimita por todos estos motivos políticos. Yo creo que el de Vox es fundamental. El PP en un momento como este no le puede dejar a Vox la gestión de la situación política porque puede salir por cualquier lado, porque Vox ha roto los gobiernos. Vox, de hecho, si no nos olvidemos, si Vox no hubiera roto el gobierno, Vox habría gestionado la emergencia, porque esa competencia, el PP, para que veamos la importancia que le daba el PP a esa competencia, se le dio a Vox como, bueno, un mal menor, como le dio otras competencias. Por tanto, Vox creo que tendría muchísima fuerza para gestionar y el PP no puede permitir ese lujo, pero una cosa es que no vaya a dimitir y otra cosa es que políticamente vaya a salir vivo de esta. Cuando alguien como Juanma Moreno, que no suele meterse con sus compañeros, que no suele meterse en ningún lío, que siempre todo son buenas palabras, que es un político que no es Isabel Díaz Ayuso, que es un político al que no le gusta meterse en charcos, que no le gusta... Cuando Juanma Moreno pronuncia las palabras responsabilidades políticas, responsabilidades... depuraremos, espera, las dos palabras, depuraremos responsabilidades. Si yo fuera Mazón, entendería perfectamente lo que está diciendo. Es, no tengo el apoyo de mi partido. Sin el apoyo de su partido y con una situación políticamente explosiva, pues evidentemente sabemos que en España las dimisiones se tarda y se puede aguantar, y en toda la política puede aguantar, porque uno es presidente del gobierno hasta que no te echan, hasta que no te hagan una moción de censura, que en Valencia es muy poco probable. Pero políticamente está achicharradísimo, y salir de esto, porque además no nos olvidemos que lo han dicho mucho en estos días, se ha dicho mucho, esto no es una crisis política. Esto es una crisis, no es una crisis política de un escándalo que puede subir, bajar, no. Hay 200 muertos encima de la mesa, 220 casi. Esos son 220 familias que van a ir a todos los tribunales habidos y por haber, que no van a parar, que van a seguir todo esto que le hemos preguntado hoy también a Sánchez y la semana pasada otra vez. ¿Cuál es el momento? Tú le preguntabas al ministro ahora, ¿cuál es el momento de...? Bueno, da igual que la política, que el ministro te diga, ya lo haremos más adelante. Aquí hay un montón de personas que esas responsabilidades, no solo políticamente, sino judicialmente, las van a querer depurar, y esto además va a haber comisiones de investigación casi con total seguridad, si no es en un sitio será en otro. O sea, este es un asunto que va a dominar la política valenciana durante muchísimos meses, y en todos esos meses creo que Mazón va a tener muy difícil salir. ¿Querías apuntar Simplemente algo, un apunte, Juanma? una imagen que yo creo que los espectadores van a entender muy bien de lo que pasa en el Partido Popular. Ni un solo varón ha viajado a Valencia a respaldar a Carlos Mazón cuando el cuerpo les pide acompañar a las delegaciones de sus autonomías. Alguno lo ha hecho de incógnito. El cuerpo les pide acompañar a las delegaciones de sus autonomías. Ningún solo varón ha querido hacer la foto del respaldo. Ni un solo varón ha dicho que Mazón y su gobierno lo hicieron bien el día 29 de octubre o que no lo hicieron tan mal, ni uno solo. Feijóo no tiene previsto por ahora volver en unos días, y la dirección nacional del Partido Popular se cuida muy mucho de no hablar del día 29 de octubre. Tampoco ha dado la directriz al partido. Yo creo que esto lo que pinta es la fotografía de un partido que no respalda a Carlos Mazón. Porque al margen de todo esto y de la cantidad de muertos, de la gestión, si encima 10, 12, 13 días después se sabe que el momento clave de la reunión está comiendo con una periodista para ofrecerle un canal de televisión, cuando ya sus compañeros le están llamando, poco menos ¿dónde estás?, digamos que es ya el decorado final de una situación desastrosa. Es decir, eso es ya, poner, una banderilla más sobre una gestión que está siendo cuestionada, pero a veces a la gente todo eso le puede enervar, pero ya lo último, en parte, lo que escuchábamos allá en Torrent, los vecinos le han increpado y han exigido su dimisión. La grabación es de la televisión local de esa localidad valenciana. Vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes. Fue imposible. ¿Cómo que no nos avisaron? Desde las 7:30, No desde nos las avisaron. 7:30 había la alarma. 2 horas tardaste en hacer la alarma. 2 horas. La gente muriendo. Y tú comiendo. Y tú zampándote una comida. Eres un incompetente. No tienes vergüenza. Claro, y a partir de ahí. Y hubo aviso. Nada, Y hubo avisos de estaba todas. comiendo con su amiga, de televisión. No, estábamos trabajando. Estaba todo el mundo en su sitio. Estaba todo el mundo en su sitio. Bueno, les comprendo. Les comprendo. ¡Dimite ya!
y Mazón. Hay dos planos. Uno, si la reacción y la cronología de la reacción ante lo que se venía encima lo deja incapacitado políticamente, y si a mayores de eso, la famosa comida con una periodista para sondearla por si quería ser presidenta o directora general del canal autonómico de televisión, era lo más apropiado y adecuado para las circunstancias que en ese momento estaba pasando la Comunidad Valenciana. Yo creo que lo que estaba comentando antes Lamet, esto es un asunto muy relevante para la dirección, para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que todos los caminos de Feijóo acaban conduciendo a Valencia. Sí. En Valencia le asestó el mayor golpe que le había asestado en todo su mandato a Sánchez, en el sentido de que la victoria de la derecha en Valencia era la joya de la corona de las elecciones autonómicas, pero en Valencia empezó a perder las elecciones generales, clarísimamente por su incapacidad de controlar a su varón y de controlar la gestión de los tiempos y la gestión de algo tan delicado que fue al final el centro de las elecciones, como es su relación con Vox. Y ahí Feijóo empezó a perder su liderazgo, de alguna manera su capacidad de imponerse, de imponer una estrategia, y empezó a perder, que no las perdió porque le ganó en votos a Sánchez, pero en realidad es como si las hubiera perdido porque no consiguió ser presidente, que era el objetivo número uno. En Valencia empezó a perder, y en Valencia Feijóo ahora mismo y el PP se está derrochando toneladas de credibilidad, el propio Feijóo y el PP, porque no nos olvidemos que uno de los elementos centrales que ha permitido al PP gobernar muchos años, 16 años, 15 años en la historia de España, y ser un partido muy grande y que ahora gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, es la gestión. El PP siempre se ha reivindicado como un partido de gestión. Ellos insisten en que no son un partido ideológico, ese es su lema, no son un partido ideológico, son un partido de gestión. Y lo que se está viendo, no es la primera vez que le pasa al PP, pero en este caso es flagrante, porque además hay 200 muertos encima de la mesa, lo que se está viendo es que la gestión, pero no solo del presidente, sino de varios consejeros, del director de emergencias, de toda la gente, de todo lo que estamos mirando, de todo lo que los periodistas estamos mirando con detalle, se está viendo muy, muy desnudo, y sobre todo lo que decía antes Juanma, se está viendo una cosa que es muy evidente. ¿Cuánto lleváis sin poderle hacer una pregunta a Feijóo? Un buen rato. Pues es que la pregunta a Feijóo es obvia, pero claro, ahora los periodistas de momento no se la pueden hacer, pero la pregunta es obvia. Si usted está pidiendo que el presidente del gobierno coja las competencias de Mazón, ¿por qué no levanta usted una llamada y le dice a Mazón que le pida? Porque uno de los argumentos de Sánchez, y es muy discutible evidentemente, pero uno de los argumentos de Sánchez de todos estos días es: si yo voy a malas, si yo intervengo en contra de la Generalitat, la bronca política entre el gobierno y la Generalitat se convierte en el gran protagonista de la tragedia. En el gran protagonista de la tragedia, como por cierto lo vimos en pandemia. En pandemia la discusión durísima entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, que acabó en los tribunales, fue uno de los elementos... Que perdió el gobierno. Y que perdió el gobierno en los tribunales, sí, le dio la razón a la Comunidad de Madrid en ese momento. Fue uno de los elementos centrales de la discusión política en pandemia. Lo que dice el gobierno es: podríamos haberlo hecho si él lo hubiera pedido, pero a malas es generar una tensión enorme en plena crisis. Lo más fácil es que Feijóo levante un teléfono, pero ¿sabes lo que pasa? Y le diga al presidente de la Generalitat: oye, entrega las competencias. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que Feijóo es preso de su propio historial como varón en Galicia. A él no le decía un presidente nacional lo que tenía que hacer sobre la gestión de su autonomía, y por tanto él no puede ahora nunca hubiera aceptado que el gobierno tomara las competencias. Sí, si él fuera presidente de Galicia, nunca hubiera pedido una cosa así. No tengo yo tan claro, porque igual que lo ha pedido como líder de la oposición, y ha sido muy claro en dejar a los pies de los caballos a su varón valenciano, al decir que tendrían que haberle quitado las competencias de gestión de la crisis y habérselas dado a Marlaska, igual que lo ha dicho aquí, lo podría haber hecho como varón gallego, pero desde luego no habría imaginarme a Feijóo haciendo eso. Desde luego en un partido que él denomina descentralizado en sus varonías, él no habría aceptado una decisión impuesta y vertical. Dicho lo cual, si esto pasa en todos los países, habría sido el primero en criticarla. Si Sánchez toma esas competencias, no habría aceptado que se lo impusiera su dirección nacional. Lo que no sé si él le hubiera pedido la autonomía, eso son ucronías, no lo sé. Pero desde luego el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, por donde más está sufriendo autonómicamente, más que en Extremadura, que acordaos que fue la primera baronesa que digamos fue un poco a contrapelo de lo que querían los populares, es en la Comunidad Valenciana.
De todas maneras, hay otro motivo por el que Feijóo no puede doblarle el brazo a Mazón, y es porque Mazón se quiere quedar, porque Mazón no se quiere ir, no quiere dimitir, va a remodelar el gobierno, va a reforzar la portavocía, va a degradar a algunos de los miembros de su ejecutivo, veremos a ver si hay dimisiones o no, pero desde luego relegará a alguno de ellos, pero no se quiere ir. ¿Puede aguantar Mazón mucho más que hasta enero? Yo lo veo difícil, porque cada vez que salga a la calle le va a pasar lo que le ha pasado hoy en Torrent, porque lleva, como dicen los varones, tatuada en la frente, en la cara, la cifra de muertos. ¿Eso es una frase de los varones? Eso es una frase. Pero esto es interesante. Esto es una frase de los varones del PP. Sí, la hemos publicado ya en El Mundo, vamos. Lleva, a ver si me acuerdo literalmente de la frase, pero lleva los muertos en la cara y no se los va a poder sacudir. Claro que sí. Dicen que está achicharrado, dicen que lo tiene muy, muy difícil para poder sobrevivir, dicen que no se ha conducido con profesionalidad. Dicen muchísimas cosas en privado, que es donde habla el Partido Popular, en privado. Luego, en la videollamada que tuvieron con él, todo fue el cierre de filas, y en público, ¿qué van a decir? Una de cal y una de arena. Pero los silencios del PP también hablan. El silencio de Isabel Díaz Ayuso, que cada vez que alguien le pregunta dice, no, a mí no me metáis, hay los activistas que no me metan. En la doble vertiente dialéctica de Juanma Moreno, que por un lado dijo que hay que mejorar y por otro lado que hay que reconstruir, eso no es apoyar a tu correligionario, eso no es darle un espaldarazo. Los silencios del PP dicen muchísimo, el de Borja Semperoy, por ejemplo.